Entonces yo tengo un mapa como con las divisiones fundamentales que tiene el acuerdo en el punto 1, ¿no? Me voy a concentrar en el tema del punto 1. Entonces, en el punto de reforma rural integral, digamos que hay tres grandes ejes que tiene el acuerdo. Por un lado, el tema de acceso a tierras y ordenamiento social de la propiedad rural. El segundo es el de los planes de desarrollo con enfoque territorial y el tercero es el de los planes nacionales de la reforma rural integral. Esos son los tres grandes ejes que tiene el acuerdo en esas 310 páginas. Señora. Sí. Uno, acceso a tierras y ordenamiento social de la propiedad. ¿Sí? Dos, los PDs, ¿no? Los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y tres, los planes nacionales de la reforma rural integral. Y entonces voy a empezar de atrás. Voy a empezar de los planes nacionales. Ok, no, voy a empezar por el tema de acceso a tierras y ordenamiento. Iba a empezar por otro lado, pero no, me quedo mejor por este lado. Entonces, en el tema de este primer punto de acceso a tierras, cuando hablamos de acceso a tierras, hablamos de la construcción del fondo de tierras. ¿Sí o no? Fondo de tierras. Y entonces, ¿qué es lo que busca el fondo de tierras? El fondo de tierras dice, vean, necesitamos redistribuir 10 millones de hectáreas, pero eso es como la vuelta en esos 10 millones de hectáreas. Son 3 millones de redistribución directa y 7 millones de formalización de la tenencia. ¿Por qué? Entonces, son 10 millones de hectáreas. De esos 10 millones de hectáreas, de nuevo, 7 son para formalización. Usted que tiene carta-venta, vamos a hacer el proceso de hacer su escritura y vamos a hacer la formalización ante la oficina de instrumentos públicos de Fusagasugá, me estoy inventando, y usted ya queda con su cosa formalizada, su tierra formalizada, ya quedó registrada, tal. Son 7 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas que la idea es que tengan acceso los campesinos que no tienen propiedad o que tienen insuficiente propiedad para que constituyan una UAM. Eso es, quedó creado ¿con qué? Con el decreto 902 del año 2017. Hay un momento de la implementación temprana. La implementación temprana, pensemos después de la firma en el Teatro Colón, ¿cierto? El 24 de noviembre del 2016 se firma en el Teatro Colón. La implementación temprana empieza en diciembre del 2016, digamos, como para ponerle pues tiempo, se tomaron un descanso y tal. Empezó en el 2016. Hay un momento en que con el mecanismo del fast track, ¿se acuerdan del fast track? Que era el paso rápido de las leyes. Como la Corte Constitucional le dijo al Congreso que le podía meter la mano en las cosas, lo que terminó pasando es que el Congreso le metió tanto la mano a las cosas que terminó desdibujando muchas cosas y muchas de las cosas que se preveían en el punto 6 del acuerdo, había un cronograma en términos legislativos que decían, necesitamos en el primer año que salga la ley de esto. En los primeros 24 meses no, 24 meses no, era como 6 meses y un año. Eso no pasó, ¿sí? No pasó. Y entonces el día 27 de mayo tal vez, 27 de mayo, sí, un día de mayo, que ya el fast track iba a acabar, las condiciones especiales del presidente para expedir decretos con fuerza de ley se le iban a acabar y entonces el man hizo una cosa que fue la decretatón. Eso no, pues la opinión pública no lo conocía así, pero como les decía, yo estuve trabajando con la CECI, entonces en la CECI se revisaban los decretos y en una semana nos mandaron como 40 decretos para revisar. Entre esos está el del fondo de tierras, el de los PD, el de esas cosas. Entonces nos tocó revisar pues eso como súper rápido y en esa decretatón sale el decreto de la creación del fondo de tierras, que dice va a haber un registro único de personas para el acceso a las tierras, son 3 millones de hectáreas que se contemplarán en zonas de baldíos, Eso surge entonces en el 2017. ¿Qué ha pasado en términos reales con el funcionamiento del fondo de tierras? Y acá es importante tener presente esto. Miren, a pesar de que la figura exista en términos jurídicos, eso no significa que en términos prácticos esté funcionando. El cálculo que hace el gobierno nacional, porque ha hecho un ejercicio súper peligroso, o súper peligroso no, súper lo que quería el gobierno también cuando se firmó el acuerdo, y es no cumplir, dice, la meta que nosotros vamos a establecer en términos de el acceso a tierras tiene que ver con la meta histórica de acceso a tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras, antes por el INCODER. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba del mecanismo del mercado asistido de tierras? Que era la ley 160, lo que tenía,
pues la meta está marcada por eso. Eso significa, nosotros hicimos una regla de 3 básica y para cumplir con la entrega de los 3 millones de hectáreas se van a demorar, según esa meta, 33,7 años. Ya, un chiste, pero para que vean también el gobierno como en el proceso técnico va haciendo pues los chistes chistosos y las cosas así que uno dice, pues sí, puede que no sea lo más técnico hacer una regla de 3, pero si la meta es basada en un histórico, pues eso se va a demorar 33 años. Listo. Los 7 millones de formalización, y entonces acá volvemos a un tema que es otra disputa sobre qué significa la formalización. Porque la formalización para uno como tenedor de la tierra es súper importante, ¿no? Ser dueño de la tierra, tener la escritura, no solamente en términos simbólicos, sino porque me da posibilidad de acceso a crédito, me da posibilidad de acceso a otras cosas, a ciertos programas del gobierno. Pero resulta que el tema de la formalización ni siquiera es nuevo, como para que el gobierno diga que eso es fruto de la negociación y de la entrega del Estado al castrochavismo en el acuerdo final. Pues resulta que el plan de formalización de tierras apareció, el plan de choque de formalización de tierras aparece en el año 2013. Es una iniciativa que desde el gobierno nacional se estaba impulsando porque recuerdan que para que los mercados funcionen uno necesita tener seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica en un mercado de tierras está marcado porque la gente tenga la escritura. Si usted tiene la escritura, usted puede vender, usted puede acceder a crédito, usted puede hacer las cosas. Entonces esto es una cosa que el Estado ya venía haciendo, la formalización ya la venía haciendo. Entonces lo que están presentando como resultados de formalización en el marco del Fondo de Tierra son realmente cosas que ya venían haciendo, que eran los planes de choque. No sé si ustedes han visto unidades móviles de la Superintendencia de Notariado y Registro, que llegan a las zonas y hacen los procesos en ese plan de choque. Entonces como que bueno, acá tenemos una cosa también que lo señalaba ahorita Libertad, y es que tampoco es que el acuerdo cumpla con todas las expectativas, pero sí hace cosas que son importantes, y de hecho en ciertos momentos ni siquiera se disputa con lo que el Estado ya estaba haciendo, porque es que la formalización para el campesino es importante y eso no lo podemos negar, pero también puede ser importante para el mercado de las tierras. Entonces por eso cuando presentan resultados sobre la implementación hablan un montón de formalización, pero no hablan de entrega de tierras. Pues porque no han entregado tierras, básicamente. Listo. Segundo elemento, el tema de la resolución de conflictos, que está en este tema de acceso y ordenamiento de la propiedad. Una de las cosas por la que se preocupó el acuerdo final es por la formulación o por la consolidación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de tierras, resolución de conflictos de uso, ¿no? Uno de los temas, y creo que a ustedes les toca un montón, es cuál es el uso, cuál es la vocación y cuál es el uso, ¿no? Que es un poco el tema del páramo. Si es páramo, entonces no podemos estar, pero sí podemos estar, pero ¿qué podemos hacer en los páramos? No, este concepto de uso y de vocación que están ahí en disputa, y lo que dice el acuerdo es: vamos a trabajar a partir de alternativas de resolución de estos conflictos entre uso y vocación que permitan dar cuenta de las necesidades de los campesinos también. Sí, que no sea como, oye, páramo, chao campesino, ¿no? Reconocer esas realidades. ¿Qué ha pasado con esto? Y esto es una cosa que ciertamente no se ha querido impulsar desde el gobierno porque esto requiere reformas normativas, pero además había una comisión encargada de una propuesta en términos de mecanismos de resolución de estos conflictos de vocación y de uso, que no se puso en marcha. O sea, el gobierno nacional no la quiso poner en marcha y no se ha avanzado en nada en este sentido. En esto es una de las cosas que va súper quedado y que si uno lo ve, pues es una respuesta muy interesante también para las realidades de la figura, pues si tenemos unas figuras de resolución de conflictos también nos permiten meter diálogo con eso, pues está ahí quedado. El catastro multipropósito. Entonces, yo he mencionado un montón de veces el catastro, porque pues finalmente creo que sí es un tema muy importante para, no solamente para el mundo rural, en general también si uno vive en la ciudad, pues el predial dependerá del catastro, ¿sí? Si está formado o no. Pero el acuerdo contempló el catastro multipropósito. ¿Cuál es la idea del catastro multipropósito? Pues uno, hacer la tarea básica que el Estado ha sido incapaz de hacer, de formar un catastro, de decir, ve, allá hay esta tierra. Pero además de eso, el catastro multipropósito tiene un objetivo fundamental y una lógica fundamental. Es que le demos unas caracterizaciones en términos socioeconómicos, agroecológicos, que nos permitan reconocer mejor los territorios y sus habitantes. No el territorio en blanco, ¿no? El territorio y sus habitantes, que eso es muy importante.
Resulta que el gobierno de Iván Duque expidió ya una norma alrededor del tema del catastro. Pero hay un peligro muy importante a tener en cuenta. En esa ley, y que tiene un documento COMPES, que tiene financiación del Banco Mundial, lo que pasa es que se está haciendo un proceso de privatización de la operación catastral. Es decir, no es el IGAC, ojo ahí, el IGAC es el encargado funcional y misionalmente de esto. Lo que se está incluyendo con este COMPES que expidió el gobierno de Iván Duque es la posibilidad de la privatización de la operación catastral. Que sean terceros privados que hagan esas mediciones catastrales. Y pues puede sonar conspiranoico, con lo que quieran, pero ¿cuál es el sentido de esas mediciones? ¿Por qué tienen que hacerlo terceros si tenemos una empresa, una institución del Estado que tiene esa posibilidad? ¿Por qué no fortalecemos esa institución? ¿Cuál va a ser el sentido entonces? ¿Para qué el propósito? O sea, ¿dónde está el multipropósito? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que quieren? Y eso está ahí, y es un tema que poco se ha discutido, poco se ha hablado, y creo que vale la pena como reforzar el conocimiento sobre eso. Otro elemento de ese documento sobre el catastro que también es muy grave. El catastro multipropósito del acuerdo contempla una cosa, y es una participación transversal en las delimitaciones catastrales, en esas definiciones catastrales y en esas consideraciones. Entonces yo les voy a contar una historia. Yo fui a la primera vez que estuve en las veredas, yo, de mi tesis ahí en el Catatumbo, yo fui al IGAC y me saqué la plancha de las veredas, no, pues la más cerquita, como 60.000 pesos, yo estaba emocionada, después fui, la pegué, hice una cosa grande, divina, no, yo estaba súper feliz, estaba contentísima. Resulta que estaban mal las delimitaciones de las veredas, pero de verdad, súper mal, y me decían, ay, mija, ¿usted cómo hizo ese mapa? Y yo, no, yo lo compré en el IGAC, o sea, yo como no, yo lo compré en el IGAC, no es mi culpa. Nombres inventados de la vereda. Entonces esta vereda, esta es Caño Indio y acá al lado queda Chiquinquirá y ponían a Chiquinquirá por acá, literalmente, o sea, y todos me decían, uy, pero eso está muy mal hecho. Yo no, yo no lo hice, yo lo compré, o sea, ya así como la institucionalidad colombiana no funciona. Los nombres de los caños eran nombres inventados. Yo decía, pucha, ¿en serio? Entonces esos manes, ¿qué hicieron? O sea, a mí me dio mucha pena, pero también me dio mucha risa, que muestra por qué es importante la participación, porque ustedes ahorita lo estaban haciendo cuando estaban haciendo los mapas, decían, vean, este es el río Sumapaz, pero este es la quebrada tal, y es el reconocimiento del territorio que tiene la gente que vive ahí, ¿sí? Y para usted en la alcaldía se podrá llamar Caño Bonito, pero si la gente le dice Caño Raya, es Caño Raya, ya, no importa lo que usted quiera, así es que se llama, esa es la realidad. Entonces, en este catastro que está haciendo el gobierno de Duque, se evita esos procesos de participación transversal y se busca una lógica de participación consultiva, de venga y apruebe, diga si sí o si no y ya. No haga el proceso, construya el mapa, que también la construcción del mapa construye realidades, ¿sí? Y las caracterizaciones socioeconómicas también se hacen desde ahí. Entonces hay que pensarlo también. Básicamente, entonces, ese catastro que va a hacer Duque no es el catastro que está en el acuerdo. Ya. Así de simple, sencillo, cortico. Acá hay un ejercicio de simulación. Entonces yo les decía hace un rato que en el centro de pensamiento estamos hablando del tema de la simulación. Y es que el gobierno está haciendo cosas que le interesa a ellos, diciendo que está implementando el acuerdo, pero que ciertamente no corresponde al acuerdo, ¿sí? Es el ejercicio de la simulación de la implementación. Acá lo tenemos. Y en los mecanismos de cierre de la frontera agrícola, que ahí es de hecho donde se habla de la necesidad de impulsar los planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina, la realidad es que no se ha avanzado. Y en eso sí es muy claro, el tema de apoyos, el tema de presupuestos de zonas de reserva campesina también es muy limitado, ¿sí? Presupuesto que tienen para eso es muy limitado, y esos mecanismos de cierre de la frontera agrícola, que también está lo otro que estaba en la tesis suya, Juan, ¿cómo era que se llamaba? Tema de zonificación ambiental. Tema de zonificación ambiental tampoco se ha avanzado, ¿sí? Se han sacado cosas como en este ejercicio de simulación, por ejemplo, bonos de carbono, la venta de bonos de carbono y todas esas cosas como formas de zonificación ambiental, pero ciertamente ahí no hay procesos de zonificación ambiental. Listo. Entonces, eso frente a ese primer eje de acceso a tierras y ordenamiento social de la propiedad rural. Y creo que acá lo que nos señalaban es importante hace un ratico, y es, mire,
el tema de la propiedad y de la distribución de la propiedad rural sigue siendo un tema complejo en el país. ¿Sí? Acá la tierra sigue significando muchas cosas en términos de poder político, económico, social, pero también en poder simbólico. Y por eso la tierra acá no es tan fácil de redistribuir. Si acaso no se va a redistribuir fácil, esto es una pelea que está hace muchos años y que va a seguir durante mucho tiempo porque sigue siendo no solamente un activo económico, esto tiene unas connotaciones en términos de lo simbólico, de lo político, que van más allá. Los terratenientes de este país difícilmente se van a dejar quitar la tierra. Yo cada vez que paso, que uno va a Parmenio o algo así, que paso por Chicoral, pienso como, uy, desgraciados, el pacto de Chicoral. Sí, pero así, como no. Y miren que siempre que hay procesos de avance, hay procesos de retroceso. Y siempre las élites políticas y económicas de este país frenan esas cosas y dicen, no, gorditos, esto no va a pasar. Ay, sí, las zonas de reserva. Ay, pero no, nidos de terroristas. Ay, sí, ay, sí. Con las zonas de reserva ya montaron las zonas de las CIDRES. Precisamente como el pacto de Chicoral ante la ley 160. Es que es eso, entonces ahí es y eso no es menor, es como de nuestra historia y creo que hay que reconocerla y las disputas que están ahí. Listo. Los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, ¿qué son los planes de desarrollo con enfoque territorial? Los planes de desarrollo con enfoque territorial se definen en el acuerdo como la forma en que ciertas regiones se piensan que quieren ser en el futuro. Y esto así en abstracto, esto suena profundamente abstracto. Pero lo que se piensa es que, o lo que plantea el acuerdo es que los PEDET son procesos, ojo, el PEDET es un proceso de planeación desde los territorios, con las comunidades, con capacidad de decisión que plasme una visión sobre qué queremos ser. Son procesos. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué quiero insistir? Y son procesos, porque es que nos dicen, los 16 PEDs ya existen, ya fueron aprobados los 16 PEDs, pero resulta que es que el PED, si el PED es un proceso, entonces, ¿cómo así que aprobamos el PED? O sea, aprobamos el proceso, pero entonces el proceso se muere, ¿no? ¿Qué pasa más adelante? En lo que está contemplado dentro del acuerdo final, el PED, ese proceso tiene un documento en el que se plasma que son los planes de acción para la transformación regional, los PATRs. En los PATRs debe quedar contenido, y ahí lo dice técnicamente de forma explícita, dice, tiene que quedar contenido, una visión, tiene que tener primero un diagnóstico técnico bien realizado. Segundo, tiene que tener unos objetivos claramente definidos a partir del diagnóstico, lo que decíamos, si yo sé que tengo sed, el diagnóstico es tengo sed, el objetivo es tomar tinto para que se me quite la sed, ya, simple. Sencillo. Si tengo el diagnóstico sobre los problemas, por ejemplo, de vías rurales, entonces yo puedo hacerlo, puedo entrar a discutir y puedo decir, ok, necesitamos placa huella acá al frente, ¿dónde necesitamos la placa huella? Sí, cuando tengo un diagnóstico bien hecho. Después de definir esos objetivos, hay que definir unas líneas de acción, hay que definir unas metas, hay que definir unos rubros y hay que priorizar las acciones que las comunidades prioricen a partir de una metodología participativa. Eso es lo que dicen los PEDET, pero además los PEDET, y esto es importante, nos dice, oiga, los PEDET lo que busca es que se acabó. Diga libre soy, con su cosa de Elsa. Entonces, los PEDET no son los 16 PEDET que están en el decreto 893, es el decreto de los PEDET. Así pueden ser, en principio son esos 16, pero lo que estableció el acuerdo fueron los criterios de priorización de zonas donde se pueden hacer estos procesos de planeación y plasmar esas visiones de desarrollo. Entonces, por eso en el primer decreto salen 16 zonas. ¿Por qué son 16 y no son 17? Las FARC en principio en la CECIBI, lo que les digo, llevaba una propuesta como de 50 y péguele, ¿sí? 54 zonas PEDET que tenían muchísimos más municipios. ¿Por qué son 16? Porque esa fue la negociación que se pudo dar en el marco de la decretatoria, ¿sí? Entonces, por eso quedaron esas 16. ¿Cuáles son los criterios? El tema de cultivos ilícitos, el tema del impacto del conflicto armado, el tema de necesidades básicas insatisfechas. Son como 4 que determinan que usted pueda convertirse como un PET. Y esto, ojo, porque y para el Sumapaz, particularmente la localidad 20, eso es importante porque se está impulsando desde Bogotá la constitución de la realización de un proceso de los PEDs en el Sumapaz. ¿Se han escuchado eso o no? Que para la localidad 20 se está impulsando eso. Pero ¿qué es lo que se va a impulsar?
Entonces, listo, lo primero que sale es el decreto. En ese decreto quedan las 16, que les digo, ¿por qué son 16? Porque no se sabe, ¿sí? Porque son 16, porque eso fue lo que el proceso de negociación dio en ese momento. Y empieza la Agencia de Renovación del Territorio, que no sé si ustedes saben de dónde viene la Agencia de Renovación del Territorio, o sea, ¿cuál es el antecesor de eso? ¿No? El Plan Nacional de Consolidación. El Plan Nacional de Consolidación era una estrategia cívico-militar para consolidación del territorio. Y eso, los funcionarios que están hoy en la Agencia de Renovación del Territorio son los que estaban en el Plan Nacional de Consolidación, para que uno entienda también, pillarse la lógica de el sujeto que está ahí, ¿no? Esa gente piensa en que... ¿Señor? ¿De por qué actúan de esa manera? Claro, ¿y qué creen ellos? Que primero tienen que llegar los militares, consolidar militarmente y después puede llegar el Estado. Ya, esa es la lógica, vienen trabajando así desde el año 2010. ¿Sí? Como para uno ver que es que también juegan los sujetos que están detrás de los procesos. Y entonces en la ANT había en ese momento una señora progresista que era Mariana Escobar, que diseñó una metodología participativa para la formulación de los PEDs, ¿cierto? Y entonces en esa metodología participativa, para no hacerla muy larga, entonces partía de el núcleo veredal. En el núcleo veredal se hacía una discusión, se pasaba a los municipios por cada uno de los núcleos veredales. De los municipios se pasaba a las regiones que estaban compuestas por los municipios que componía cada una de las subregiones. ¿Qué terminó pasando con la metodología PED? No hicieron diagnósticos. Si ustedes buscan un documento de los PATRs de cualquier subregión, van a encontrar que dicen, en el del Catatumbo, por ejemplo, decía como, sí, la presencia de la droga ha hecho que el territorio tenga muy malas condiciones de vida. Básicamente, eso no es un diagnóstico, pues a mí eso no me dice nada. ¿Cuánto son las hectáreas? ¿Dónde es que más creen? No, eso no es un diagnóstico. O sea, si eso lo hiciera un estudiante en una clase mía, le pongo 0 y lo devuelvo a kinder o algo así, para que aprenda a seguir instrucciones de hacer un diagnóstico. ¿Sí? En kinder uno raya dentro del círculo y ese tipo de cosas, pues bueno, eso deberían hacer la gente de la Agencia de Renovación del Territorio. Como no existían diagnósticos, no había claridad sobre qué era lo que se iba a hacer, ¿no? Sobre qué era lo que yo podía pedir y qué era lo que estábamos construyendo. Entonces, cuando a usted lo citan a una reunión y le dicen, no, pues priorice cosas sobre el tema de salud. Si a mí me dicen, priorice en seco cosas sobre el tema de salud, yo digo, pues que me hagan un hospital de primer nivel al frente de mi casa. No, porque pues uno no es pendejo tampoco. Si yo puedo tener el hospital de primer nivel y me pueden atender en un servicio de urgencias de una, pues listo, lo hago. Porque no se expresaron cuáles eran las necesidades que se pretendían atender. ¿Qué era lo que se quería hacer? No estaba claro. Entonces la gente pues empezó como a hacer... No es por desdibujar el proceso porque la gente participó con todo el ánimo, pero la metodología lo que daba era para que usted hiciera una lista de mercado de las necesidades urgentes que tenía. No en clave regional, no pensar, oiga, yo necesito que la comunicación entre Pandi, Venecia y Cabrera tenga una carretera que sea lo suficientemente amplia para permitir el transporte de productos relacionados, yo qué sé, con la ganadería, pero también con la transformación de X, Y o Z, lo que sea. No hay una visión regional de por medio, sino que usted empezaba a pensar en mis necesidades y nos dicen hoy, oiga, ¿qué necesitan? No, pues que echen placahuella acá. ¿Sí o no? O sea, es lo más lógico porque es la metodología que yo les estoy dando. ¿Qué necesitamos hoy? En carreteras, la placahuella, me dicen de una vez. No lo pensamos en esas claves regionales. La metodología de la ANT fue esa, pero además con un agravante. Resulta que los PDE, los planes de desarrollo con enfoque territorial, son una figura, o se contemplaban en el acuerdo como una figura que hacía un ejercicio de priorización territorial de los 13 planes nacionales de la reforma rural integral. ¿Sí? Entonces, lo que había que hacer primero, si uno tiene 2 grados de inteligencia en términos prácticos, pues era hacer los planes nacionales de la reforma rural integral, y después de eso hacer los PED, porque si yo tengo el plan nacional de la reforma rural integral y sé que las intervenciones en términos de vías terciarias tengo que hacerlas a partir de estos criterios de priorización, que tengo estos recursos, que tengo estas actividades y que tengo estas zonas y que tengo estas unidades para, estas lógicas para unir el territorio, si yo ya tengo eso claro, yo ya tengo un plan nacional, cuando yo le llevo a la gente le digo, mire, el plan nacional consiste en esto. La idea es que vamos a buscar las formas de articulación de las veredas más alejadas con los centros de distribución de mercancías para disminuir costos en términos de flete, pero además que favorezca la producción cooperativa. Digamos, me estoy inventando porque los planes nacionales hoy no están formulados, solamente hay 6 formulados. Sí, solamente como para hacer la salvedad, pero digamos que eso decía el Plan Nacional de Vías. Si yo tengo eso claro y yo les digo a ustedes, bueno, la idea es que pensemos
cómo esta vereda se puede articular con este punto que es el más cercano de distribución, donde vamos a potenciar con este otro plan que es el de distribución de fortalecimiento de la economía solidaria, que vamos a hacer un centro de acopio para las cooperativas del Sumapaz. Me estoy inventando, porque eso está en mi plan nacional. Cuando yo tengo eso, pues ustedes ya me priorizan distinto, ¿no? Usted me puede priorizar distinto en el PD. Entonces, primero decir que todo lo hicieron al revés, ¿no? Los planes nacionales, pues los hicieron al revés. Los hicieron muy mal. Los que han acogido, además, no recogen el espíritu del acuerdo, que eso es otra de las cosas muy importantes. Entonces, acá están vendiendo planes nacionales, por ejemplo, temas de emprendimiento. Y el emprendimiento no es economía social, no es economía cooperativa, ¿no? El emprendimiento es otra vuelta, en términos de comprensión, en términos del papel de los sujetos, en términos de... el emprendedor es uno. La economía social, la economía cooperativa son unidos trabajando en asociatividad. La asociatividad es el principio fundamental de esa economía social, ¿sí o no? No es lo mismo el emprendedor es el man que sale adelante, que la lucha todos los días y la logra, ¿sí? Es muy distinto, eso es muy distinto a una persona que trabaja desde la lógica cooperativa, ¿cierto? Y eso no se hizo, ¿sí? Entonces acá se está pasando de nuevo en la lógica de la simulación. El gobierno nacional está pasando cosas que no tienen que ver con los planes nacionales como los planes nacionales, haciendo todo al revés, diciendo que los PEDET son los PAT, los planes de acción para la transformación regional, sin los planes nacionales de la reforma rural integral aprobados, pero además desde una cosa muy, muy importante, y es como otra de las, como la obsesión que yo tengo con el tema de la plata. El gobierno nacional y Emilio Archila, que es el consejero para la estabilización, lo habrán escuchado alguna vez, ¿cierto? Divino, es un señor divino, muy hermoso. No, el man dice, es muy chistoso, a mí me toca hacer seguimiento a temas de presupuesto y todo el tema de la implementación. Entonces el man sale en El Espectador y dice, tenemos 9 billones de pesos asegurados para la implementación este año en el presupuesto general de la nación. Entonces a mí me toca hacer el ejercicio de irme a ver, hay un anexo de paz en el presupuesto general de la nación. Y entonces ahí me dicen cuáles son los proyectos que supuestamente se van a financiar con ese anexo de paz, ¿no? Con esos 9 billones que dice Emilio Archila. Entonces lo primero que pasa es que de esos 9 billones, 4.7, más de la mitad, corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones, que les dije ahorita, son recursos que el Estado siempre entrega a los municipios. No es porque sea PDET, no es porque le acuerdo, no. Eso siempre lo entrega. Es decir, esos no son recursos nuevos, es decir, esos no son recursos para la implementación del acuerdo. Entonces, listo, primera plata que sacamos, más de la mitad de la plata, no es plata nueva. Pero después usted empieza a ver los proyectos, ¿no? Entonces, en el primer anexo, no, en el primero y en el segundo anexo de paz, hicieron anexo de paz en el año, para el presupuesto del año 2020 y para el presupuesto de este año. En el punto 3 del acuerdo final, que es el tema de reincorporación, ¿cierto? Reincorporación, había un proyecto, ni siquiera un proyecto, una plata de funcionamiento asignada a la Armada Nacional. La Armada Nacional, ¿qué cuida? Los mares y los ríos, ¿sí o no? Y entonces yo dije, ufa, si los excombatientes van al mar, los van a cuidar porque están los de la Armada con una plata de funcionamiento, porque no hay otra forma de explicar la plata. Y lo siguen contando. Y lo siguen poniendo. Entonces, además de la mentira de los 4.7 billones, el resto de esos 4.3 billones sobrantes, resulta que hay proyectos que no tienen nada que ver con la implementación. Y usted va a hacer la cuenta real y el esfuerzo presupuestal que se está haciendo para la implementación anualmente desde el presupuesto general de la nación es de más o menos 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, pues para uno eso suena muchísima plata. Pero 2 billones de pesos para la implementación del acuerdo final de paz, esos son bicucas. Esos son bicucas literalmente. Bicucas, son bicucas. 2 billones de pesos no alcanzan ni para los chicles de la implementación del acuerdo. Pues no sé cómo ponerlo, para la menta. No alcanza porque eso no tiene sentido en términos de esfuerzo fiscal. Ni siquiera la reincorporación cuesta esa plata. ¿Sí? Que debería, el mínimo que uno diría que esperaría garantizar es la reincorporación de los excombatientes que dejaron las armas, ¿no? Una reincorporación digna en los términos que se acordó, pero ni para eso alcanza, ¿sí? Pero a eso súmenle que han puesto a jugar un montón de recursos de la cooperación internacional y entonces acá también
el ejercicio chistoso. La cooperación internacional ha estado muy interesada en todo el proceso de la paz, ¿no? Y ha llegado platas de la cooperación internacional de diversos lugares para todo el tema de la implementación. Entonces resulta que se creó una cosa que se llama el Fondo Colombia en Paz. Es que acá no se alcanza a ver, pero bueno. El Fondo Colombia en Paz, donde pasa, se supone, toda la plata de la cooperación para la implementación del acuerdo final. Entonces, como yo les dije, a mí me toca hacer seguimiento de esos temas de plata, entonces pedimos al Fondo Colombia en Paz que nos dieran la base de datos de los proyectos relacionados con la implementación del acuerdo final de paz, los rubros y los lugares de su desarrollo, para ver dónde era que se estaba moviendo pues la plata de la cooperación, cómo estaba la cosa. Bueno, primer error, o primera cosa, nos mandaron una base de datos en Excel y entonces pues uno empieza a jugar con el Excel, ¿no? Primer error, si usted tenía el proyecto apoyo a la apicultura en el Sumapaz y lo hacían en Pandi, lo hacía en Cabrera y lo hacía en Venecia, ¿está? Sumaban la plata 3 veces. Eso no, técnicamente es una estupidez, el proyecto tiene un monto global. Esta gente ponía 3 veces el mismo rubro. Lo primero que yo hice fue depurar eso y colocar solamente una vez el rubro, ¿sí? La plata. Ellos nos dieron una cifra y según la cifra de ellos, la cooperación internacional en el año 2017 había puesto más o menos como 6 billones de pesos, después había puesto un poquito más, como 7 billones de pesos, y en el último año se había puesto menos plata, esa cifra sí estaba bien. Pues resulta que nosotros encontramos que eran 2 billones de pesos, 1 billón de pesos el siguiente año, y la cifra del 2019 sí estaba bien. Pero además de eso, proyectos, ¿no? Dijimos, ¿cuáles son los proyectos? Porque la implementación no solamente es el acuerdo en global, sino cómo eso se traduce en cosas prácticas. Lo que yo les decía, el plan de desarrollo hay que llevarlo a las fichas BPIN, ¿no? Al Banco de Proyectos de Inversión. Pues acá también hay que llevarlo a los proyectos concretos. Y resulta que había proyectos como apoyo al Festival de Blancos y Negros, como parte de la implementación del acuerdo final. Apoyo al Festival de Blancos y Negros. Porque eso obvio, no sé qué decir. Otro, impulso de acciones preventivas de salud sexual y reproductiva para mujeres migrantes venezolanas. Y el gobierno lo estaba sumando como plata de la implementación del acuerdo de paz. Para migrantes venezolanos, es que yo no estoy diciendo que eso esté mal o esté bien, pero es que no lo sumes, no seas descarado, ¿sí? No infles la cifra. Entonces, con cooperación, y esto es otra de las cosas que nosotros, pues, que hemos trabajado y que repetimos mucho, y es las platas de la cooperación no están articuladas como de forma clara por parte del gobierno a la implementación de lo que contiene el acuerdo, sino que el gobierno está cogiendo todo lo que hace la cooperación y lo está sumando como plata del acuerdo, como plata de la implementación. Y eso es muy grave porque es como, no sé, es la idea de decir por decir y decir, no, si nosotros estamos poniendo un montón de plata, yo le mando un montón de plata a los niños, cuando le mandan la plata una vez al mes y no hay más plata, sí, o sea, es una cosa loquísima. Todo esto para decir que, y creo que como las zonas de reserva son un campo en disputa, la implementación del acuerdo sigue siendo hoy un campo en disputa, que tiene posibilidades importantes. Miren, la figura de los PEDET. Si uno se piensa un PEDET desde abajo, con un proceso de planeación desde abajo, con un proceso de planeación sistemático, con unos apoyos en términos técnicos que busquen la integralidad en términos de la visión del territorio. Por ejemplo, en el Sumapaz, pensarse el Sumapaz como una región con una historia común, con una lógica común, con unas lógicas productivas comunes, con las diversidades. Yo no estoy equiparando, pero el Sumapaz puede pensarse como un lugar donde se puede construir una visión regional desde las particularidades, desde abajo, además, por los procesos organizativos y los acumulados históricos que se tienen. Se puede retomar la figura del PED y pensárselo de otra forma, pero también entendiendo que el gobierno nacional, desde el gobierno de Santos, porque esto está desde el gobierno de Santos, digamos, esto no ha sido solamente el gobierno de Iván Duque, que es la idea de no implementar. Es como firmaron, se desarmaron, ahora medio démosle la plata a los de la reincorporación y el resto de cosas. Después nosotros firmamos muchas cosas y después no cumplimos, normal, o sea, es el Estado colombiano, ¿sí? Nos comprometemos con un montón de cosas, ya está. Pero si uno se piensa un proceso de PED desde abajo, una implementación o una construcción de un PED desde abajo, con procesos de planeación, donde puedan confluir las figuras de las zonas de reserva campesina, las experiencias mismas de las zonas de reserva campesina son un mini PEDET. Es que si uno lo piensa es un mini PEDET porque está priorizando los 12 temas que tienen los planes nacionales de la reforma rural integral.
está pensando en otros temas y desde ahí se puede potenciar. Pero esto depende también de una cosa que yo creo que sí ha faltado un montón y es un tema de veeduría constante sobre el tema de la implementación. Y en esto el tema de platas, y probablemente es porque es una obsesión mía, entonces por eso insisto en este tema de las platas, pero a mí sí me parece muy importante ver qué es lo que el gobierno está diciendo que supuestamente está invirtiendo en el tema de la paz. Porque en realidad son cifras mentirosas, ¿sí? Son cifras muy mentirosas, son cifras que no tienen sentido y son cifras que no tienen ningún carácter técnico. Que digamos demuestra que se firmó una paz donde el gobierno decidió pues engañar en términos prácticos de la implementación, ¿sí? Y ya, eso sería. Es que no se ven los cuadros, pero ahí les dejo también los cuadros con las cifras. Y ya.